Gloria al Señor. Hermoso himno, ¿verdad? Precioso, precioso himno. Gracias, Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a terminar hoy en esta mañana este capítulo, si Dios lo permite. Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Le pedimos a Dios que Él añada su bendición a esta palabra leída y a la exposición de ella en esta mañana. Hermanos, nosotros vemos en el mundo que cuando los hombres se reúnen y se organizan en diferentes organizaciones o empresas, ellos suelen crear un conjunto de reglas, de principios, de normas que explican cómo se gobierna esa empresa o esa organización. Estos principios de normas y de reglas, ¿verdad?, son llamados muchas veces estatutos, reglamentos o constitución, y exponen la máxima autoridad de esas organizaciones y cómo gobernarse con legitimidad y con propósito. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de organización es la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué autoridad? ¿O sobre qué constitución se organiza la iglesia? ¿Se edifica la iglesia? ¿Qué nos guía? ¿Cuál es nuestra guía en esta empresa de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se trata la iglesia? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y cómo medimos el éxito o el avance de la iglesia? Nosotros vamos a comenzar a ver a través de este pasaje, y a medida que continuemos en la carta, que el fundamento de autoridad de la iglesia es Cristo como su cabeza, y que el fundamento para que la iglesia crezca sobre Cristo es precisamente la predicación del Evangelio de Cristo, de la obra de Cristo como la principal piedra de ángulo, y también sobre ella la predicación y enseñanza de todo el consejo de Dios que está en las Escrituras. Vamos a comenzar a ver eso en este pasaje. Lo primero que nosotros podemos ver y darnos cuenta, y ya hemos visto en domingos pasados, es que Dios no nos ha llamado a un cristianismo solo, a un cristianismo aislado. Que nosotros no podemos crecer en la fe si estamos viviendo una fe aislada, sola, separada, fuera del cuerpo de Dios. Por eso es que el versículo de 19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué cosa es un extranjero? Usualmente la vida del extranjero se caracteriza por estar fuera, hasta que el extranjero no de alguna manera empieza a crecer, empieza a poder hacer raíces en la sociedad, empieza a poder mezclarse con la sociedad. Vemos que el extranjero pasa mucha dificultad, porque tiene dificultad con el idioma, porque no tiene una fuente de apoyo a su alrededor, porque ha sido desarraigado de su contexto natal, ¿verdad? Los extranjeros tienen dificultades hasta que de alguna manera
a ser partes, a convertirse en partes de la familia, de la sociedad. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros fuera de Cristo estábamos separados. ¿Separados de qué? De la familia de Dios. Pero dice que ahora ya no somos extranjeros. Dice que ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero lo triste es que muchas veces somos cristianos, pero vivimos como extranjeros. Pasamos por la vida cristiana como si fuéramos extranjeros de la familia de Dios. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios es que podamos ser parte del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que persigue Dios? Lo vimos nosotros en el versículo 21. Dice: en todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existimos? Existimos precisamente para, proclamando a Cristo y que otros puedan entrar en esta familia, ahora crezcamos en Él. Mira cómo lo dice esta misma carta de Efesios en el capítulo 4. Si vamos al capítulo 4, en los versículos 15 al 16, empezamos a ver los aspectos constitutivos de la iglesia. Empezamos a ver cuáles son las expectativas, los propósitos, aquello que veríamos en una constitución de una organización, cuando nos dice el objetivo, el propósito, la misión, la visión. La Biblia tiene objetivos y propósitos para nosotros como iglesia. Y mira lo que dice aquí en Efesios 4, versículos 15 y 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, la idea en Efesios: hemos sido salvados, y se utiliza, hemos oído el lenguaje de nacer de nuevo. Pero ¿qué pasaría si un niño nace y no crece? ¿Sería algo normal? No. Lo que esperamos, y por eso es cuando vamos al médico, ustedes ven que el médico le está tomando medidas al niño, cómo le está creciendo la cabecita, lo estiran para ver cómo está creciendo su cuerpo, ¿verdad? Y entonces nos dice que el niño está creciendo normalmente. Diferentes grados y medidas, porque algunos niños son más cabezones que otros, ¿verdad? Otros son más chiquitos, otros son más pequeños, pero van creciendo. Y si crecen es porque las cosas van bien. Pregunta, pueblo, ¿estamos nosotros creciendo? ¿Qué significa que el cristiano crezca? Pues ya lo hemos dicho. El domingo pasado, en estos domingos anteriores, hemos dicho que nosotros somos hechura suya. Somos creados en Cristo para buenas obras. Y el Señor también dijo que Él nos llamó y somos luz y sal de la tierra. Dice, para que nosotros anunciemos, para que nuestra luz brille delante de los hombres. También vimos una vez allá en Juan, cuando el Señor le dijo a los discípulos: yo os he puesto a ustedes para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, dice el pasaje, que crezcamos en todo fruto, en toda buena obra, en todo servicio. ¿A quién? Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? ¿Quién es aquel al cual nosotros nos damos a la tarea de alcanzar? Tenemos. Pero Él está obrando en nuestras vidas más y más crecimiento de su espíritu para que podamos llegar, dice la palabra, como después vamos a estar mirando, a una estatura perfecta, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Él nos ha llamado para que seamos sus hijos, para que demos frutos en Él y para que estemos creciendo en Él. La pregunta para nosotros en esta mañana es: piensa por un momento ahora qué tiempo llevas en la vida cristiana.
¿Qué tiempo hace que conoces a Cristo? Y si conoces a Cristo, Él te ha llamado para que crezcas en Él. No para que te quedes como un bebito. No para que te quedes en un crecimiento anormal, sino para que tú puedas crecer en frutos de Dios, en frutos del Espíritu de Cristo en tu vida. Hermanos, ¿podemos ver eso en nuestras vidas? Si no estás pasando por la iglesia, pero la iglesia no está pasando por ti. Mi querido amigo, el Señor te está llamando a crecimiento. El Señor te ha dado tantas oportunidades y te ha puesto como parte de un cuerpo precisamente para que ese cuerpo evidencie. No sé si está fallando aquí el audio. Para que ese cuerpo evidencie precisamente las marcas del señorío de Cristo en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a suceder? ¿Cuál es la metodología para que nosotros podamos crecer? Oye, y como se han escrito libros acerca de cómo hacer crecer a un cristiano, acerca de cómo la iglesia crece, pero nosotros en la palabra de Dios tenemos el método para nosotros poder crecer. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo vamos a crecer? Dice el apóstol Pablo a los Efesios de que nosotros vamos a crecer cuando seamos, número uno, coyuntura. ¿Cuántos de ustedes pueden darse cuenta de sus coyunturas, verdad? Algunos de nosotros nos empiezan a doler las ¿qué? Las coyunturas, porque las coyunturas son las que nos permiten a nosotros movernos ágilmente, hacer movimientos de alar, de estirar, agacharnos, levantarnos, estirarnos. Pues es muy interesante y revelador que dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a crecer en el cuerpo unido entre sí y mutuamente ayudado por las coyunturas que son los miembros del Señor en el cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo crecer si no soy coyuntura. ¿Y qué es lo que hace la coyuntura? Une a un miembro al otro, permite un movimiento, le permite al otro movimiento y crecimiento. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy coyuntura y miembro en el cuerpo del Señor, yo tengo para con mi hermano responsabilidades. Tengo privilegios. ¿A cuánto le gustan los privilegios, verdad? Los privilegios de la salvación, el ser amado, el ser perdonado, el ser cuidado, el ser ayudado. Pero si yo quiero crecer en el cuerpo, también tengo que saber que la única forma en que yo voy a crecer es si yo estoy conectado en ese cuerpo con responsabilidades con mi hermano. Tu crecimiento solamente se va a dar a mi lado y el mío solamente se va a dar a tu lado. ¿Cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas? Crecimiento en la cabeza que es Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Unidos en el cuerpo del Señor, sabiendo que tenemos responsabilidades y privilegios dentro de ese cuerpo. La gran tragedia de la iglesia cristiana hoy es que hemos pensado que nosotros podemos pasar el domingo por la iglesia y ya así vamos a crecer en la vida cristiana. Muchas personas dicen, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué estoy lidiando con dificultades iguales, tropezando en la misma manera? ¿Por qué me pareciera que no avanzo en la vida cristiana? Número uno, pregúntate, ¿has estado en el cuerpo? ¿Has estado como coyuntura tomando tu lugar en el cuerpo al lado de los miembros, perseverando al lado de los miembros
de la iglesia, porque si no, eres un extranjero. Puede que seas cuerpo de Dios, la iglesia universal, pero el problema es que la iglesia universal, que está a lo largo y ancho de todo el mundo, funciona cuando se establece en una iglesia como local. No hay crecimiento, energía, vitalidad y fuerza para una iglesia en el aire. No la hay, excepto cuando esa iglesia está conectada, concertada, unida, caminando todas las semanas, unidos a ese cuerpo, sabiendo que es ahí en ese cuerpo donde yo voy a crecer y recibir mi vitalidad y mi crecimiento espiritual. Ese es el reto para nosotros en esta mañana. Decir, he crecido yo, y en la medida que yo vea o no crecimiento, lo voy a ver conectado a mi vida, al pueblo de Dios. Hermanos, eso no falla. Dice que había un predicador que fue a visitar a un hermano, y ese hermano hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia, no estaba en el cuerpo, no estaba en relaciones de coyunturas en el cuerpo. Y mientras hablaba, el hermano le decía al pastor, yo no necesito ir a la iglesia ni reunirme. Yo estoy bien en mi casa, yo estudio y oro. Y entonces estaban sentados en una chimenea, no sé cuántos de ustedes seguro saben la historia. En esa chimenea había unos carbones y el predicador, mientras hablaba, sacó con unas pinzas una piedra de carbón que estaba encendido rojo. Mientras fueron hablando, ese carbón se fue apagando y apagando y apagando. Y el pastor utilizó la ilustración para decirle, mira hermano, nosotros somos como este carbón. Mientras estamos allí en el fuego, al lado de otros carbones, estamos en vitalidad, en energía espiritual y nos necesitamos unos a otros. Pero cuando nosotros nos aislamos y creemos que podemos ser cristianos aislados, eventualmente nos enfriamos. Se nos hace muy difícil la vida cristiana. Se nos hace muy difícil el ser lleno del Espíritu Santo y el caminar con Él en obediencia. ¿A cuántos le ha pasado así? ¿Verdad que sí? El primer punto en esta mañana es que el Señor nos ha salvado y nos ha unido en una familia, la familia de Dios, donde somos compañeros con privilegios y responsabilidades uno a otro para nuestro crecimiento y edificación. ¿Qué ministerio nos ha dado el Señor? ¿Sabías tú que Dios te ha llamado a ti al ministerio? Pastor, yo pensaba que eso era nada más para usted. No. Dios nos ha llamado a todos nosotros al ministerio. A mí me ha llamado al ministerio de la predicación y la enseñanza, ¿verdad? Pero todos ustedes tienen un ministerio que está dado por virtud y razón de ser coyuntura y de ser miembro en ese cuerpo. Es el ministerio que yo le llamo el ministerio de los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes han notado la expresión en el Nuevo Testamento, los unos a los otros? Déjeme compartirle algunas de ellas. Si vamos un momentico allá a Colosenses, déjame mostrarle en Colosenses el ministerio, la obra que nosotros realizamos en el cuerpo. Somos constituidos de esta manera. Estas son las normas, los estatutos de la iglesia. Las normas y estatutos de la iglesia para que ella crezca espiritualmente es el ministerio de los unos a los otros, y en ese ministerio está el de los pastores y los maestros. Pero escuchen este ministerio, ahí en Colosenses capítulo 3, comenzando en el versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora escuchen lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten ahora el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es un ejemplo en un pasaje, en unos varios versículos, donde 3 veces se repite la expresión unos a otros. Hermano, yo no puedo crecer sin el ministerio mío hacia ti y el tuyo hacia mí. El ministerio de los unos a los otros. ¿Cómo es que vamos a ser revestidos de lo que dice aquí? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿No es ese el fruto del Espíritu? Esto es una lista del fruto del Espíritu. Este es la medida del crecimiento. ¿Cómo sabemos que una iglesia es exitosa? ¿Cómo sabemos? ¿Por la cantidad de dinero que tenga? ¿O el número de personas que tenga? ¿O el número de programas que tenga? No. Sabemos que una iglesia está cumpliendo su propósito cuando sus miembros crecen en la cabeza que es Cristo y están manifestando en medida incremental, creciendo incrementalmente en el fruto del Espíritu en sus vidas. Ese es el éxito de la iglesia. A eso somos llamados. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, de misericordia. Que podamos crecer y manifestar cada día más en nuestras vidas la misericordia. Pero para yo poder crecer en misericordia, yo tengo que tener a alguien a mi lado que necesite ¿qué? Misericordia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo tengo que ser coyuntura. Yo no puedo tener misericordia de mí mismo. El fruto del Espíritu ¿es para qué? Es para alguien. Es para yo mostrarme con alguien. Martín Lutero le decía, ¿verdad? Porque lo achacaban de que él no creía en las obras, porque él hablaba solamente de la fe. Pero no, Martín Lutero habló mucho también de las buenas obras del creyente. Y él decía, Dios no necesita nuestras buenas obras. El que la necesita es ¿quién? Mi prójimo, mi vecino. Es el que necesita las buenas obras. Y Él nos ha salvado y nos ha puesto en comunidad para mostrar lo que Él hace a través de nosotros. Porque después de todos, estas buenas obras y este fruto que provienen del fruto del Espíritu, como hablábamos el domingo pasado, no es más que Cristo obrando en nuestras vidas. No es nosotros, no es para que nosotros digamos, oh, mira aquí tantas cosas, mira mis hazañas espirituales. ¿Verdad? Mira todo lo que yo he hecho. No, tú no has hecho nada. Lo ha hecho el Señor a través de ti. Lo ha hecho a través de ti. Lo ha hecho en ti. ¿Verdad? Si ves alguna luz en mí, no soy yo. No tomamos, ¿verdad? Nosotros méritos por nada, porque sabemos que es la obra de gracia de Dios en nuestras vidas, pero nos ha llamado a eso, nos ha llamado a ese crecimiento, y este crecimiento tiene que ver precisamente con mi devoción al Señor, mostrada, vindicada, enseñada delante de los hombres en el fruto del Espíritu que se manifiesta en buenas obras. La fe solo salva, pero esa fe sola que salva, cuando crece, se manifiesta ¿en qué? En frutos del Espíritu y en las obras del creyente para glorificar al Señor. Tengo que tener a alguien a mi lado de que necesita misericordia para yo mostrar el fruto de misericordia. Oye, que nosotros seamos una iglesia que camina deseosos de mostrar misericordia. ¿A quién le puedo mostrar misericordia hoy en el cuerpo? ¿Quién estará caído hoy que puedo llamar y levantar en la misericordia de Dios? De benignidad. A nosotros nos gusta que sean buenos con nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, la verdadera bendición y el crecimiento está cuando tú estás lleno ¿de qué? De benignidad. Y quieres hacerle bien a otro. Quieres bendecir a otro con esa benignidad con la cual el Señor te ha tocado a ti. Dice de humildad,
Para yo poder tener el fruto de humildad, tengo que estar al lado de otros que en algún momento hagan un trabajo mejor que yo. Y yo no ponerme bravo. Que en algún momento alguien sea prosperado por encima de mí. Y yo decirle, que Dios te bendiga, adelante. Estás haciendo una buena obra. Para yo mostrarme humilde, tengo que venir situaciones en la iglesia que me atiendan a ¿qué? A callar mi boca y a decir, yo tengo que esperar en el Señor y mantenerme siendo usado por Él. ¿Verdad que sí? Para yo mostrarme humilde, tengo que estar al lado de otros que me van a retar en mi humildad. Que cuando yo quiero mostrar mi arrogancia y mi prepotencia y mi orgullo, el Señor entonces, a través de su Espíritu, al lado con otros, me va a ayudar a mostrarme verdaderamente humilde. A no buscar mi ventaja, mi interés, y a no exaltarme yo, sino a buscar el interés y el bienestar de otros. El fruto del Espíritu de mansedumbre. Para yo mostrarme manso, tengo que estar quizás en un ring de boxeo, donde me quieren dar golpes y golpes, me quieren gritar y me quieren quitar la paz. Y yo mantengo ¿qué? Manso. Como se mantuvo el Señor, ¿verdad? Dice que cuando lo acusaban y lo injuriaban, dice que Él no abrió su boca. Manso, mansedumbre. No quiere decir que seamos bobos, ¿verdad? No confundan nunca un santo manso por un bobo. No, jamás. Nuestro Dios tenía en Cristo toda la sabiduría. Y era un hombre manso. Para yo mostrarme manso, tengo que estar al lado de aquellos que todavía no son mansos y mostrarles y enseñarles lo que es la mansedumbre. Y de paciencia. ¿Cuántos han oído el refrán? Tú estás pidiendo a Dios paciencia. Pues Dios te va a dar ¿qué? Pruebas. Pruebas. Porque para mostrarme paciente me van a venir pruebas a mi vida. Y no hay más nada que pruebe la paciencia de un hombre, una mujer, que estar en una familia donde seamos probados y tengamos que tener paciencia con mi hermano. Así como Dios la ha tenido con nosotros. Por eso es que el versículo 13, después de todo eso, ¿se dan cuenta? Dice entonces, soportándoos unos a otros. No quiere decir, hermanos, que le hacemos un guiño al pecado, ni que toleramos la maldad, ni el pecado y la desobediencia en nuestras vidas. No. Pero estamos ahí para ayudar a todo aquel que de una manera sincera quiere salir ¿a dónde? Adelante. Para todo aquel caído, a todo aquel débil, a todo aquel que quiere crecer. Hermano, y usted sabe cuando alguien quiere crecer. Usted sabe cuando hay un niño que quiere crecer. Y obediente y ponerse fuerte. No es uno regañadiente, no es uno que se pone bravucón por cualquier cosa, no es uno que tira perreta. Es decir, empezamos a dar señales y evidencias de que estamos creciendo en nuestra actitud hacia el cuerpo y hacia aquellos que nos están guiando y hacia el ministerio. Mi apertura al ministerio de los unos a los otros. No me vengas a decir nada y no quiero oír nada, no te metas en mi vida. No, tranquilo, échate para allá, déjame a mí. Esa no es la actitud de alguien que quiere crecer. Ese está deformado espiritualmente. Donde usted ve esa actitud, es una persona que no se ha sometido a seguir a Cristo. Puede que sea un hijo de Dios, pero Dios lo va a disciplinar una y otra vez hasta que esa persona se abra ¿a qué? A la constitución de la iglesia, a la razón por la cual existimos, que es precisamente para crecer en la cabeza, en el fruto de su espíritu y en el ministerio de los unos a los otros. Estamos haciendo énfasis en varios grupos en lo que es discipulado. ¿Qué cosa es el discipulado? Ese ministerio de los unos a los otros. Lo hemos definido de esta manera basado en la palabra. A ver, ¿quién se atreve a decir la definición? ¿Te atreves, George? ¿La tienes ahí? Ok, tranquila. Lo hemos definido de esta manera. El seguir a Cristo fielmente, ayudándonos unos a otros a hacer lo mismo a través del ministerio de la palabra y la oración. ¿Qué cosa es un discípulo? Uno que sigue a Cristo. Lo sigue fielmente. Pero un discípulo que sigue fielmente a Cristo no va a estar siguiéndolo solo, sino lo va a estar siguiendo a Él, ayudándonos unos a otros
a hacer lo mismo, porque Él sabe que Él no puede seguirlo fielmente Él solo. Ustedes recuerdan a Pedro. Pedro pensaba que Él solo era el ¿qué? El bravucón. Y aunque todos estos, Él no estaba en el ministerio de los unos a los otros todavía. Él estaba en el ministerio del yo solo. Yo solo voy a hacer esto, yo solo, yo solo, yo solo. Y el Señor le tuvo que enseñar que Él solo se perdía. Que Él solo negaba al Señor, que Él solo se hundía en las aguas, que Él solo se influenciaba por Satanás, que Él solo no podía hacer nada. Y por eso vino el Señor después de resucitado a reclamar a un extranjero, a alguien que todavía no entendía. Y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Apaciéntalas, Pedro. Apacienta mis ovejas. Y Dios te está preguntando a ti también, ¿tú amas al Señor? ¿Estás en el ministerio de los unos a los otros? Como vimos en esta mañana, la Biblia está llena de esto, de unos a otros. No nos faltaría el tiempo, ¿verdad? Pero usted puede después buscar una concordancia y buscar unos a otros y ir por cada pasaje. Déjame enseñarle otro pasaje en Santiago, también de unos a otros, muy revelador. Allí en Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5 nos dice, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántos quieren sanidad aquí? Sanidad emocional, sanidad espiritual. ¿Sabías tú que la palabra sanidad, cuando nosotros hablamos de salvación, la palabra salvación es la misma palabra en el griego para sanidad? No hay una palabra para sanidad y otra palabra para salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, hablamos de sanidad. Cuando nosotros decimos Cristo me ha salvado, pudiéramos decir también Cristo me ha sanado. Porque nuestra herida era el pecado original en Adán y todos los frutos del pecado. Y por la sangre de Cristo hemos sido curados, hemos sido salvados, hemos sido sanados. Y de ahí viene toda virtud a nuestras vidas y toda salvación y toda obra de salvación y toda obra de sanidad, que es lo mismo. Por supuesto, en este mundo nunca vamos a ser sanos o sanados perfectamente. Es algo a mantener en mente. En este mundo vamos a ir caminando ¿en qué? En sanidad, en salvación, acercándonos al día cuando seamos glorificados, transformados y recibamos un cuerpo glorioso, resucitado. Ya, entonces vamos a estar totalmente ¿qué? Salvos. Que es lo mismo que decir que vamos a estar totalmente sanos. Pero Dios ahora te ha salvado o te ha sanado para comenzar a moverte en este caminar de sanidad. ¿Qué quiere tocar en tu vida? Te sanó de tus pecados. Sin embargo, continúa sanándote, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Nos ha salvado de nuestros pecados, pero continúa a través de su Espíritu librándonos del dominio del pecado en nuestras vidas. El Señor quiere venir y tocar tus emociones amargadas, abusadas. El Señor quiere venir y traer sanidad a las heridas en tu corazón. El Señor puede también sanar tu cuerpo, aunque después nos tenemos que morir. Todos tenemos una cita con la muerte. El Señor se glorifica en esta sanidad diaria en nuestras vidas, en obrar, en llevarnos más y más cercanos a aquel día final de sanidad y de salvación perfecta en Él. ¿Cuántos quieren? Necesitamos sanidad, ¿verdad? Sí, Padre, sálvame. Por eso es que podemos orar, sálvame, sáname, Señor. Ya hemos sido salvos, ya hemos sido perdonados del pecado y de la condena, de la penalidad del pecado. Pero ahora el Señor quiere que crezcamos en esta sanidad y que hallemos sanidad. Por eso dice, para que seáis sanados. ¿Y qué involucra? La confesión los unos a los otros. El perdón de pecados los unos a los otros. Nuestra sanidad depende del ministerio de los unos a los otros. ¿Se habías dado cuenta de eso? Porque tú eres el resultado de lo que has vivido en tu vida. Y hay perdón todavía que tienes que recibir y que dar.
Y hay heridas emocionales todavía que quizás Dios no quiere que te vayas a la muerte con ellas. Y hay traumas del pasado, todas estas cosas que Dios quiere seguir tocando y sanar en tu vida y en mi vida. Y para eso yo te necesito. No va a suceder solo. Por eso es que tengo que coger el teléfono, levantar el teléfono y hablar con alguien en un día malo mío. No lo puedo hacer solo. Qué mal me siento hoy. Me siento hoy muy tentado. Hoy me siento muy débil, amado. Qué bueno es poder vivir en un cuerpo donde nosotros tengamos el ministerio de los unos a los otros y donde podamos con sinceridad conectarnos los unos a los otros. Porque si no somos sinceros y estamos escondiendo, ¿verdad?, nuestras faltas y escondiendo aquellas cosas que no nos dejan avanzar, nunca vamos a poder encontrar sanidad. Así que este es el ministerio a través del cual Dios nos trae crecimiento, el ministerio de los unos a los otros. Este ministerio de discipulado para nuestro mutuo crecimiento y edificación, hermano, se lleva a cabo legítimamente cuando es edificado sobre la base del Evangelio. ¿Cuál es la base doctrinal para este ministerio? Allá en Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, que es lo mismo que decir para sanidad. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sanidad. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el único mensaje que viene de Dios, que le dice al hombre caído que no puede sanarse por él mismo: yo te sano por gracia a través de la herida de mi Hijo y solo por la fe. Es el único mensaje que puede sanar a un muerto y a un herido. Es el único mensaje que puede venir y traer gracia y crecimiento a tu vida. Por eso es que tenemos el cartel allá afuera que dice sola gracia. Es lo mismo que si dijéramos solo evangelio. Solo el evangelio de la gracia de Cristo. La única forma en que un alma herida puede levantarse y salir de su debilidad es que pueda oír el evangelio de la gracia de Dios que le dice: yo te amo y eres mía en Cristo. Puedes levantarte otra vez. Ni yo te condeno. Ve otra vez y no peques más. Levántate, trata otra vez. Y cada vez que fallamos y caemos, ¿qué nos dice el Señor? Ni yo te condeno, te amo, te acepto, te levanto. Si eres un hijo mío, el corazón entonces oye esa gracia de Dios y nos damos a la tarea de salir a sanidad. Ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que aparentar, porque ya yo sé que puedo salir y no me van a disparar y no me van a pisotear. Me van a hablar la verdad, me van a disciplinar, me van a ayudar. Van a estar ahí en compasión, me van a apoyar, pero lo van a hacer en gracia. El Evangelio es el que puede decirle al hombre: sal de tu maldad, de tu rebeldía, de tu escondite y mira la virtud y el perdón y la gracia y el amor que hay en Cristo Jesús. Por eso es que allá en Primera de Corintios, si vamos a Primera de Corintios, vemos que este es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Esta predicación de la obra de Cristo, del Evangelio. Ahí en Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice: porque nadie, capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. No puedes poner ahí la ley. Es decir, la ley no es el fundamento. La ley de Moisés y los mandamientos no es el fundamento. El fundamento es el Evangelio. La ley te dice lo que tienes que hacer y la ley es buena. La ley es buena en lo que hace. La ley está ahí para decirnos lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Pero la ley no nos da la fuerza para hacerlo. Lo que nos da la fuerza para hacerlo es el Evangelio de gracia. Por eso es que el Evangelio, la buena noticia de que por gracia yo tengo relación con Dios y no por mis obras bajo la ley, es la piedra angular donde se levanta tu vida y la mía. Yo pude levantarme hoy y llegar aquí hoy, después de una semana dura y difícil,
por el Evangelio. Porque yo lo necesito y sé que tú lo necesitas. Y me da fuerza poder llegar a buscar a personas como yo que necesiten el Evangelio. Yo sé que quizás no todos tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero yo sí sé que hay un pueblo deseoso y necesitado de oír el Evangelio, de oír aquel lugar de refugio y de seguridad donde yo puedo volver a construir mi casa, donde después de haber experimentado caídas y errores y abusos y dolores, yo puedo volver a esa torre fuerte y ese lugar seguro donde soy recibido no por mis obras, sino por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho por mí, por la sangre que dice que clama mejores cosas que la de Abel, como dice allá en Hebreo, por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Por ese amor incondicional de Dios que dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la gracia que nos fue dada antes de los tiempos en Cristo Jesús. Esa gracia que dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Esa gracia que me hace levantarme otra vez de la noche más oscura y decirle al Señor, Señor, déjame tratar otra vez. Déjame tratar otra vez hoy. Ayer fallé, pero hoy sé que es un nuevo día. ¿Quién puede vencer a alguien así? El mundo es un mundo descalificador, ¿verdad que sí? El mundo está contando y dice, una vez, me hiciste una vez, ok, te voy a dar una segunda, 2 veces, ¿verdad? Pero la tercera, ¿cómo es el refrán? Va la vencida. Y la ley decía también, las interpretaciones eran de que voy a perdonar a mi hermano solo ¿cuántas veces? 7 veces. Pero de alguna manera el Señor nos enseñó lo que quería decir eso. Cuando somos y cuando creemos en el Dios de misericordia. Y el Señor Jesús dijo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. El Señor nos ha prolongado sus misericordias. Sobre esa base podemos construir. Y construir una gran obra para el Señor. Sobre la base de ese perdón en mi vida, de esa gracia, yo puedo seguir predicando aquí, enseñándoles a ustedes y dando consejería y haciendo la obra que Dios me ha llamado a hacer. Sobre esa base, ustedes y nosotros podemos seguir soportándonos las cargas unos a otros y perdonándonos unos a otros y disciplinándonos unos a otros. Sobre esa base podemos seguir confesándonos nuestros pecados unos a otros. No tienes que pretender algo que no eres. Por lo menos no conmigo. Porque yo sé lo que tú eres. ¿Sabes cómo sé lo que tú eres? Porque, pastor, ¿usted sabe mi vida? No, porque lo veo en la Biblia. No tenemos que pretender nada que no somos. Nosotros sabemos que en nuestra carne no hay nada bueno. Pero el Cristo que mora en nosotros nos ha persuadido de cosas mejores. Por la piedra angular que Él ha puesto en nosotros de gracia. Y sobre esa roca y después sobre todo el consejo de Dios, nosotros podemos crecer adelante. Mira lo que dice el libro de Hechos. Ahí en el libro de Hechos capítulo 2, mira lo que hacía la iglesia primitiva. Y con esto ya vamos a comenzar a concluir. Mira, pueblo, lo que hacía la iglesia primitiva. Mira qué sencillo el programa de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Narra el libro de los Hechos esta gran vitalidad de la iglesia primitiva. Y mira lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. ¿Qué se necesita en una iglesia? Enseñanza. Enseñanza. ¿De qué apóstoles? Hoy no hay apóstoles, ¿ok? El apostolado que hemos recibido, si hay un apostolado. Nosotros estamos parados hoy sobre un apostolado. ¿Qué apostolado? De la enseñanza de los apóstoles de Cristo.
Estos apóstoles que vieron su resurrección y que recibieron de Él revelación directa para nosotros, ha sido recogida en esta escritura. Y este apostolado de ellos, y especialmente de Pablo, que resume todas estas doctrinas para los gentiles, ha llegado a nosotros. Hemos recibido este apostolado. Ellos fueron enviados al mundo y sobre la base de su enseñanza, siendo el evangelio la piedra angular, nos levantamos en obediencia a la ley, en obediencia a los mandamientos de Dios, sobre la base del evangelio de gracia en Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que perseverar? Dice que cuál es el carácter constitutivo de una iglesia. ¿Qué debemos hacer? Dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que tenemos que seguir abriendo más escuela dominical. Por eso es que tenemos que abrir más clases los miércoles. Por eso es que es mi deseo, mi ambición, que podamos empezar a abrir un grupo pequeño en Kendall, y otro en la pequeña Habana, y otro en Hialeah. Y que se levanten hombres y mujeres de Dios que puedan enseñar a otros en el ministerio de los unos a los otros. Pero para eso tenemos que empezar nosotros a decir: heme aquí, Señor, heme aquí, yo quiero prepararme, yo quiero perseverar, yo quiero crecer. Ya yo no quiero pasar más por la iglesia el domingo y eso de vez en cuando. Yo quiero crecer, Padre. Yo quiero ser coyuntura. Yo no quiero terminar mi vida frío, apagado. Yo no quiero siempre ser llevado en vaivén por todo viento doctrinal y por pecado y por mis tentaciones. Yo quiero vencer, Padre. ¿Puedo vencer diariamente contigo? La respuesta es sí. Pero lo vas a hacer en el ministerio de los unos a los otros. Cuando el Espíritu te avive a salir de esa indiferencia, a salir de esa parálisis en la que te encuentras, y empieces a perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se reunían, y en las oraciones. Ahí está el programa de la iglesia. ¿Por qué escribir tantos libros? Si aquí está en un versículo, ¿a qué somos llamados a hacer? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo sabemos si nos medimos? ¿Cómo ustedes pueden medirme a mí si el pastor está haciendo lo que tiene que hacer? Si vemos aquí en este versículo, si esto es lo que estamos proveyendo, ahí está. Si estamos predicando la sana doctrina, si estamos incentivando este ministerio de los unos a los otros, si estamos creciendo en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, si estamos dando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahí están las medidas, la constitución de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia está constituida y construida bíblicamente, sus miembros experimentan el poder transformador de Dios en santidad y en madurez. Y les dejo con estas palabras de Pablo ahí en Colosenses 1. Mira lo que él deseaba para la iglesia. Ahí en Colosenses 1, él le dice, nos dice a nosotros: yo les digo a ustedes, y nos recordamos unos a otros esto. Hablando de Cristo en Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos. ¿A quién anunciamos? ¿A quién? A Cristo, porque Él es la piedra angular. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este perfecto quiere decir maduro, completo. Ya estamos completos en Él, pero Él está haciendo la obra cada día. Ya Él ha puesto su Espíritu y nos ha sellado, pero ahora Él nos lleva completando aquello para lo cual nos completó en Cristo Jesús. Y por eso Pablo decía: olvidando lo que está detrás. Algunos de nosotros tenemos que olvidar lo que está detrás. Porque me dañaron, porque si en aquella iglesia, porque si esto, porque si ayer es ayer. Y mañana no sabemos si vendrá, pero hoy nos ha sido dado este día. ¿Para que qué?
para que olvidando lo que está detrás, sigamos al blanco. Oh, pueblo, extendámonos adelante. Déjame decirte, lo que está adelante en Cristo Jesús es mejor que lo que ya fue. No sé cuántos de ustedes hoy por la fe pueden extenderse adelante. El apóstol Pablo decía que las glorias venideras no son comparables con los sufrimientos presentes. Por eso él podía decir, olvidando lo que está detrás, prosigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Le decimos hoy al Señor: Señor, yo por mis fuerzas no puedo, pero tu evangelio y tu Hijo, el evangelio de tu Hijo y tu palabra y el fuego de esta congregación, de esta iglesia, nos impulsa a seguir hasta que entremos, oh Padre, en aquel lugar celestial. Oh Señor, te amamos porque nos amaste primero. Oh Señor, si hay alguien en esta mañana, si tú todavía no has corrido a Cristo para encontrarlo a Él como tu Salvador y perdonador, hoy Él está diciendo: en mi sangre hay perdón, corred a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Corre hoy a Él, pecador, invoca su nombre. Dice su palabra: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dile al Señor: sálvame, te necesito, hazme miembro de la familia eterna, sella mi nombre. Oh Padre, gracias porque me has escogido. Si ese eres tú, le puedes dar gracias y decirle: gracias, Señor, porque te ha placido salvarme a través del don de la fe. Y unámonos ahora en un solo cuerpo, como coyuntura, para crecer en todo, en aquel que es nuestra cabeza, al cual le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.